Bienvenidos emprendedores, hoy estoy aquí con Guillermo, la parte tecnológica de la empresa, y hoy nos va a presentar el caso de Reddit. Al final nos dará las lecciones principales, así que vamos allá. ¿Has escrito alguna vez en un foro? Hoy día parece que las redes sociales son los únicos lugares que atraen a gente, pero los foros siguen tan vivos como hace unos años. Reddit es una de las páginas más famosas de Internet, donde el contenido no deja de crearse y ser visto por millones de personas. ¿Cómo empezó Reddit y qué le ha llevado a tener tanto éxito? Corría 2005, cuando los estudiantes Alexis Ohanian y Steve Huffman acababan de graduarse en la universidad. El primero con un grado en comercio y el otro en informática. Ambos amigos querían emprender un gran proyecto y buscaron inspiración en una conferencia que organizaba el programador Paul Graham. Tras la charla, Graham se quedó hablando con los dos jóvenes y les ofreció unirse a una startup que acababa de crear. Esta era una incubadora en la que les iba a enseñar a cómo montar su empresa. Y así fue como Alexis y Steve acabaron en Y Combinator. Curiosamente, la primera idea que los emprendedores tuvieron fue un fracaso. Ambos pensaban hacer un servicio de comida a domicilio que utilizara mensajes de SMS, pero sus mentores le hicieron ver que no tenía ningún sentido. Durante una sesión de brainstorming, Alexis y Steve crearon una idea que Graham llegó a bautizar como la portada de Internet, y recibiría más de $100.000 de fondos de la incubadora. La idea que los emprendedores habían tenido se lanzaría en junio de 2005 y acabaría llamándose Reddit. Sin embargo, el foro que Alexis y Steve habían creado no tenía nada que ver con el Reddit que vemos ahora, y a lo largo de los años tendría muchas mejoras. Además, iban a necesitar ayuda para llevar tal proyecto adelante. Dos personas solas no podían crear el gigante que Reddit pretendía ser. Es entonces cuando otro emprendedor que se encontraba en Y Combinator se interesó por el proyecto, fusionando con él la empresa que estaba creando. Aaron Swartz se uniría al equipo de Reddit, consiguiendo que Steve y él pudieran centrarse en toda la programación del foro, mientras Alexis se ocupaba de promocionar y administrar el negocio. Reddit ya tenía su equipo, pero tenía otro problema. Igual que cualquier red social, un foro necesita gente que esté dentro creando contenido para que funcione. Una masa crítica para atraer a otra gente. Sin embargo, Reddit era nuevo, y nadie quería meterse en un lugar en el que no hubiera ya otras personas ni contenido. ¿Cómo iban a solucionar este problema? Pues, aunque parezca mentira, los fundadores de Reddit hicieron crecer el foro a partir de cuentas falsas. Steve y Aaron empezaron a crear miles de usuarios falsos que controlaban ellos y hacían ver como que interactuaban entre sí. Simulaban que el foro estaba lleno de actividad, y así conseguían engañar a otras personas reales para que estuvieran interesados en entrar a la web. Sin embargo, su estrategia funcionó porque el contenido que creaban sí era real, y era lo suficientemente atractivo para los curiosos. Con estas cuentas falsas, los fundadores estaban creando el tono en el que se desenvolvía Reddit, y podían comprobar rápidamente si un foro que aún no tenía categorías ni función de comentarios atraía de verdad. Además, Reddit en sus inicios no pedía ni siquiera tu correo, y dejaba que la gente se registrara simplemente con un nombre de usuario. Sus fundadores no querían poner ninguna barrera para que entraran nuevas personas. Querían que Reddit creciera hasta convertirse en un monstruo. Es así como el foro empezó a llenarse rápidamente de personas, y a introducir poco a poco nuevas funcionalidades. La gente pronto podría dejar su opinión en comentarios y votar lo que le parecían las publicaciones. Poco después, Reddit permitiría a sus usuarios crear grupos dentro del foro, llamados subreddits, consiguiendo que pudieran aportar y construir el sitio, logrando que sintieran el foro como suyo propio. En 2006, apenas un año después de su creación, los fundadores de Reddit vendieron la plataforma por más de $10 millones. Los tres miembros continuaron trabajando en ella durante un tiempo, pero acabaron saliendo cansados de la vida de oficina para poder perseguir otros proyectos. Reddit, por su parte, seguía creciendo cada vez más, y llegó un punto en el que se planteó monetizarse. Después de todo, sostener los servidores de un foro como ese, y los respectivos empleados, tenía un coste de dinero, y Reddit no dejaba de ser una empresa que también buscaba un beneficio. La forma lógica de monetizar la plataforma era a través de publicidad, pero se hallaban con un problema. Los usuarios de Reddit detestaban la publicidad. La comunidad que allí se había construido era más sensible a su privacidad que otras páginas, e incluso utilizaban bloqueadores de anuncio con frecuencia. Sin embargo, la publicidad parecía ser la única forma de hacer de Reddit un negocio rentable, en especial si quería mantener el acceso gratuito al foro. Además,
Reddit contaba con la ventaja de que estaba centrado en el contenido, el cual nunca acababa, y no tanto en los usuarios que seguías como pasaba en redes sociales. Esto significaba que la gente pasaba mucho más tiempo en el foro que en otras plataformas, lo que lo hacía aún más atractivo para anunciantes en busca de atención. Reddit se preguntó cómo podía vender anuncios en su sitio con contenido generado por los propios usuarios, que amaban la tecnología y odiaban los anuncios. Y se le ocurrió una solución: vender anuncios que parecían exactamente como el contenido mismo. De esta forma, Reddit empezó a incluir anuncios camuflados entre los posts, educando a los anunciantes para que parecieran como más contenido. Más adelante, también incluiría anuncios más tradicionales, permitiendo a los usuarios comprar una membresía para librarse de ellos y acceder a funciones únicas. Solucionado el problema de la monetización, Reddit pronto se enfrentaría a un nuevo reto. Cuantos más usuarios hubiera en la plataforma, más problemas habría de contenido sensible y de acoso entre personas. ¿Cómo iba a poder Reddit moderar lo que hacían millones de usuarios cada día? En los primeros momentos, los propios empleados de Reddit eran los que moderaban la plataforma, eliminando el contenido que no cumplía con las normas. Estos muchas veces se hallaban con la duda sobre cuándo un contenido era verdaderamente eliminable o si al hacer eso se limitaba la libertad de expresión de las personas. Y en cuanto la plataforma empezó a crecer, el problema se agravó aún más. Fue entonces cuando a Reddit se le ocurrió detener la moderación del contenido que hacían sus empleados y permitir que fuera la propia comunidad la que se moderara a sí misma. Después de todo, Reddit no era ningún periódico ni un lugar donde tuviera que estar la verdad absoluta, sino un lugar de encuentro de muchas opiniones. El foro era de los usuarios, y lo lógico era que ellos eligieran el tipo de contenido que les gustaba ver y el que sentían que debía eliminarse. A partir de las votaciones que la gente hacía, los posts iban subiendo de relevancia en la categoría que se encontraban, y si uno se volvía muy popular, se iba enseñando a cada vez más gente. En cambio, el contenido que menos gustaba iba quedando en segundo plano, y si alguno era excesivamente sensitivo o violento, se podía reportar para que los moderadores lo quitaran. Reddit daba herramientas para que la comunidad decidiera, e incluso permitiría que aquellos que querían seguir aportando se convirtieran en moderadores. Los administradores seguirían siendo empleados de Reddit, que establecerían las normas básicas, pero la comunidad y los moderadores controlarían el contenido. Y es que Reddit no ha parado de mejorar y reinventarse desde que comenzó. Tanto Alexis como Steve acabaron por volver a la compañía y ocupar funciones ejecutivas para llevar a la plataforma a otro nivel. Nuevas funcionalidades, aplicaciones para móvil y rediseños de la web para organizar mejor el contenido que veían los usuarios. Todo por lograr un foro que sirviera mejor a su gente y atrajera a más personas para que compartieran sus opiniones y aportaran valor. En la actualidad, Reddit se encuentra expandiéndose más todavía y ha recibido múltiples rondas de financiación para acelerar su crecimiento. La última, en 2019, fue una de $300 millones, liderada por el gigante chino Tencent. Además, la compañía ya está experimentando con incorporar inteligencia artificial y otras herramientas en el foro que recomienden contenido cada vez más interesante a sus usuarios. Y por supuesto, dejando que ellos sigan diciendo qué quieren ver y qué no en la plataforma. Desde luego, Reddit ha marcado un antes y un después en la historia de Internet y ha sido origen de muchos movimientos que han influido en el mundo. Quién sabe si este es solo el inicio de una plataforma con mucho más crecimiento. Pero si algo está claro es que será su comunidad la que decida el futuro de Reddit. Bueno, hasta aquí el caso y ahora vamos a hablar de las lecciones principales. ¿Cuál dirías que es la primera? Un problema muy típico, sobre todo en cualquier empresa tecnológica o cualquier empresa que dependa de la comunidad, ya sea porque hay mucha dependencia entre oferta y demanda o simplemente en contenido como Reddit, la masa crítica. Gestionar la masa crítica de forma creativa es el primer reto que tienes que tener cuando creas un software. O sea, la masa crítica es empresas de este estilo necesitan una base de usuarios muy grande. Sí. Y en este caso hemos visto cómo Reddit fingió sus primeros comentarios, ¿no? Sí. Pero hay muchas más formas, por así decirlo, de poder hacerlo. Sí, bueno, esto se da mucho en casi todas estas empresas, sobre todo, por ejemplo, Uber y Globo, empresas de mensajería, las apps estas, empiezan pues siendo los propios de la empresa los que trabajan en ello. Airbnb, Los amigos, sí. bueno, es ese primero Exacto. el huevo y la gallina, ¿no? Y tienes que Empiezan a forzar. enseñar a todo el mundo y hacen como que ya existe una comunidad ahí dentro, pero en realidad no. Claro. Esto es muy común y es que este es el problema. Hasta que no tienes esta comunidad dentro, es muy, muy difícil que arranque. Una vez arranque ya va solo. Claro. Por eso se llama masa crítica. Masa crítica viene de la física nuclear, que es el mínimo necesario para una reacción en cadena. Qué bueno.
Segunda lección. Segunda lección, centrarte mucho al desarrollar un producto Ajá. en el feedback de los usuarios. Reddit ha estado construido alrededor de los usuarios muchísimo, se nota mucho más que otras plataformas. Y también algo que tiene es que son los mismos usuarios los que moderan, los que crean todo el contenido, crean Qué bueno. los subapartados. O sea, con poca gente gestionan un proyecto que es Exacto, enorme. exacto. Y se ahorran, aparte de ahorrarse costes, bueno, es el atractivo de O Reddit. sea, crear una propia comunidad que te gestione ciertas Sí, cosas. exacto. Les das un rol, les das un poder y de hecho está gamificado. Han añadido rangos, medallitas, de todo. Lo hacen encantados. Sí, sí, hay gente que se dedica 24 horas a esto. Qué bueno. Y por último, ¿cuál crees que es la última lección del caso? La combinación de los dos compañeros cuando empezaron. El rol del hustler, por así decirlo. El Hacker y hustler, ¿no? Que hacker y se dice. hustler. La persona tecnológica que igual es una inútil en la parte de vender y, bueno, y de llevar la empresa. Y el otro que es lo mismo al revés. Claro. Es Bueno, muy difícil. se ve mucho, por ejemplo, el caso más mítico es los dos Steve de Apple. Exacto. Steve Wozniak y Steve Sí, Jobs. Wozniak era, bueno, no sé yo si sería capaz de venderle Claro, nada a nadie. Él quería hacer sus ordenadores y el otro llevó la Por visión. supuesto, uno entendía perfectamente la parte tecnológica. Esto es muy difícil la combinación, así que normalmente tienen que salir estos dos perfiles. Genial. Pues nada, aprovechamos también para decir que Guillermo ha sacado en Emprende Aprendiendo un curso para toda esa gente que sea de mi perfil, los empresarios que queremos montar algo tecnológico, ya sea una app, un software o cualquier cosa. Muy enfocado a aplicaciones, ya sea en web o en móvil. Y que no tenemos todavía, bueno, que queremos delegar esas funciones, ya sean freelancers o en equipos, y queremos saber las bases. Y es básicamente un curso en el que te enseñan, pues, básicamente a hablar con programadores y entender un mínimo para que no te acaben timando, que es lo que nos pasó, Exacto. bueno, me pasó a mí en el primer proyecto. Y bueno, para saber qué camino tirar, que esto a veces es muy difícil porque son muchas piezas y hay que saber cuáles reunir y con cuáles ir hacia adelante. Genial, pues ese curso lo tendrás en las tarjetas y abajo en el primer comentario. También tendremos un descuento para los primeros días que esté abierto. Así que nada, nos vemos ahí y si eres nuevo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Hasta luego.